Hola, ¿qué tal, estudiosos? Mi nombre es Elisenepto Armutis, estudiante de Ingeniería de Software de noveno semestre. Hoy vamos a hablar algo acerca del aprendizaje. Para entrar en contexto del aprendizaje, hay dos tipos de aprendizaje en inteligencia artificial: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. Entonces, dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado encontramos el KNN, por sus siglas en inglés, que significan Key Nearest Neighbors, o en español, los K vecinos más cercanos. El KNN es un algoritmo de aprendizaje supervisado para clasificar y para la clasificación y regresión, ¿sí o no? Es sencillo. Se asignan clases o valores agregados de las distancias conocidas que se encuentran más cercanas a la instancia que se quiere predecir, al valor K, basado en las instancias de aprendizaje, no de modelos subyacentes probabilísticos o estadísticos. Es de aprendizaje perezoso, ¿sí o no? En realidad este algoritmo se ejecuta en el momento que se quiera predecir una nueva instancia a partir de la predicción local, ¿sí o no? Depende de la definición de una función de distancias que se escoge según la cantidad y características de las variables independientes. Eh, para calcular las longitudes o las distancias tenemos dos tipos de métodos numéricos, que son ecuaciones euclidianas o ecuaciones manhattianas, ¿sí o no? Hablando un poco pues del K valor, pues antes de hablar del ejemplo, el K es el número de vecinos más cercanos a considerar para establecer la clase o valor de una nueva instancia. El parámetro K es el resultado. Puede ser distancias diferentes para diferentes valores de K. Un K valor grande suaviza los límites entre la clase y los valores alto sesgo, baja varianza. Un valor K pequeño resulta en límites muy flexibles, bajo sesgo, alta varianza. El valor K óptimo se encuentra empíricamente. Con respecto a K, tenemos algo que se llama overfitting y underfitting, ¿sí o no? El overfitting es sobreaprendizaje, o sea que nuestro algoritmo o nuestra inteligencia artificial haya aprendido solo ese modelo y haya sobreaprendido ese modelo y se ajuste solo a ese modelo. Y el underfitting es bajo aprendizaje, o sea que no ha aprendido lo suficiente para que se adapte a ese modelo o a varios modelos, ¿sí o no? Modelo más sencillo es K más grande. Previene el overfitting, pero puede por lo contrario irse hacia el underfitting. Modelo más complejo, lo que le está diciendo, entre más complejo sea el modelo, puede que se adapte solo a ese algoritmo o solo a ese modelo y ya sea el overfitting, pero hay poco underfitting, ¿sí o no? El K ideal que sirva para todos los casos no existe dependiendo de cada dataset específico. O sea, no hay un K que yo diga, este es el K ideal para todos los valores. No, depende de cada dataset. ¿Listo? Entonces, hablando del ejemplo, tenemos un K1. El K1 sería el círculo más pequeño. Entonces, la clase de la instancia sería la clase 1, ya que es la clase que es su vecino más cercano, mientras que para K3, que es la nueva instancia, la clase sería 2, pues habrían dos vecinos de la clase 2 y uno de la clase 1. Entonces, aquí lo dividimos como en una diana y la estrella es nuestra instancia. El K1 pues es el vecino más cercano, ¿sí o no? Que sería el círculo más pequeño, en este caso sería el triángulo. Para K2, para K3, que es este de acá, sería los círculos es este de acá, ¿sí, no? Los círculos son nuestros vecinos más cercanos. Y así va variando. Por eso digo que no hay un K que se ajuste a todos los modelos, todo depende del dataset. ¿Listo? Continuamos con el C4.5. El algoritmo C4.5
un árbol de decisiones de aprendizaje de los datos mediante las particiones realizadas recursivamente. El árbol se construye mediante una estrategia de profundización primero, un did first, ¿sí o no? Entonces, como vemos acá en este modelo, tenemos las condiciones del clima o el cielo, para ser específico, soleado, lluvioso o nublado. Entonces vamos a ahondar en cada una haciendo nuestro árbol de decisiones y teniendo un valor del atributo. Si no, si no, entonces depende de esto, se va a formar nuestra estructura de árbol para llegar a cada una de las hojas. ¿Listo? Entonces este es un pequeño ejemplo de, de lo que estaba hablando anteriormente, pues del C4.5, que es una estructura de árbol, para saber si hay juego o no hay juego, dependiendo si es soleado, lluvioso o nublado, que es prácticamente el mismo ejemplo de ayer, y sobre la base de eso se estructura esta tabla, ¿sí o no? Donde nos va a dar valores de tipo booleanos y ese tipo de valores podemos estructurarlos para saber qué probabilidad hay de que llueva o que no llueva, y con respecto a esto podemos decir qué probabilidad hay para hacer el juego o no hacer el juego. ¿Listo? El Camils. Vamos a hablar de Camils mediante este ejemplo. ¿Listo? Tenemos esta tabla, que este va a ser nuestro dataset, donde tenemos el nombre, años de antigüedad, el sueldo y el gasto mensual. Entonces, lo primero que vamos a hacer es fijar el valor de K o el número de clusters. ¿Listo? Posteriormente, mediante a distancia euclidiana, pues vemos cuáles son los valores más cercanos que se acercan a nuestros clusters. ¿Listo? Después fijamos nuestros puntos. Una vez fijados los puntos, recalculamos nuestros puntos mediante la siguiente ecuación. ¿Sí o no? Ah, qué pena, no se me olvidó decirlo. Estos valores se encuentran mediante distancia euclidiana y vemos cuáles son los más cercanos al centro 1 y al centro 2, que sea nuestro clúster 1 y clúster 2. Listo. Una vez fijamos los puntos, hallamos nuevamente los centros. ¿Sí o no? Posteriormente, volvemos a hacer la fijación de cuáles son los valores más cercanos al centro y repetimos otra vez el encuentro de los puntos. Cuando ya no vemos variación en los puntos que se están tratando de encontrar, decimos que ya tenemos separados nuestros dos clústeres y el resultado serían estos. ¿Sí o no? Los dos clústeres que se formaron son de Nicolás, Pedro, María y de Juan, Carlos y Angélica, que son los datos de nuestro dataset que tienen valores más similares o más acercados entre ellos. ¿Listo? Ventajas y algunas consideraciones de Camils. El Camils es el algoritmo es un algoritmo de particionamiento. Es muy fácil de implementar. Solo trabaja con atributos numéricos. ¿Sí o no? Muy sensible a excepciones. Funciona muy bien con datos grandes siguiendo un proceso gaussiano. No funciona para identificar clusters con formas no convexas. Listo. Por último, vamos a explicar el Single Line Clustering. ¿Listo? El método del Single Lineage Clustering es la distancia entre dos clústeres. Se define como la mínima distancia entre los elementos de cada clúster. El par de clúster que compara los dos elementos más cercanos es el que unirá en cada paso. Por esta razón, el método se denomina de vecinos más cercanos, como el KNN. Supongamos que nos encontramos en la etapa késima, ¿sí o no? De la comparación. Tenemos ya formados el KN cluster, la distancia entre el clúster C y, que es este clúster de aquí, y el clúster CJ,
que es este clúster de aquí, con ni elementos y con nj elementos, se define como esta ecuación de ahí. Distancia de C y ACJ es igual al mínimo de los valores de la distancia por una longitud que está contenido dentro de CI y CJ. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que se dispone una información de 7 objetos identificados como A, B, C, D, F, G, ¿sí o no? Y que se ha propuesto una medida de distancia a partir de la cual se obtuviera la siguiente matriz de distancias, que es esta matriz. ¿Listo? Entonces vamos a hacer cada uno de los pasos de este método. Entonces, en el primer nivel, calculamos el mínimo de la distancia y obtenemos que el valor es este valor de aquí. ¿Listo? Obteniendo el primer valor de un clúster no unitario, de C a F. ¿Listo? ¿Qué es este clúster de acá? ¿Cómo está en nuestra tabla? En nuestro segundo nivel, la distancia del elemento Y al clúster CF se calcula de esta siguiente manera con esta siguiente ecuación, con el mínimo de la distancia entre cada elemento del clúster. Y seguimos repitiendo este mismo procedimiento para el nivel 3, 4, 5 y 6. Y este sería nuestro último nivel y nuestro resultado, que es la distancia entre los clústeres más cercanos que hay desde A hasta G. Listo. Esto también se puede hacer mediante una representación gráfica, como se ve aquí en la siguiente, conocido como demograma, que es el modo gráfico de representar las secuencias de la función entre dos clústeres. El eje vertical refleja la distancia a la cual dos clústeres se unieron. El gráfico sugiere que la existencia de al menos dos clústeres en estos datos, ya que la distancia asociada con la función de los clústeres A, CF, TG, B y E es denotablemente mayor a la distancia a la que se ocurrió las demás funciones. ¿Listo? Lo podemos hacer por el método anterior o por medio de un demograma. En RStudio todo esto sale muchísimo más sencillo, pero pues primero hay que comprender de dónde salen cada una de estas cosas. Entonces, siendo este nuestro último método, les agradezco por su tiempo y por haberme escuchado. Que tengan una agradable tarde, noche o a la hora que me vean. Muchísimas gracias, estudiosos. Hasta luego. Recuerden, mi nombre es Elisenet Tobar Mutis.